Bueno, bienvenidos a todos, un gusto estar con ustedes. Hoy aparte de estar transmitiendo vía Facebook y vía eh, Zoom, para los que quieran ingresar a Zoom, también nos hemos propuesto esta posibilidad de transmitir eh, a través de Instagram Live. Es la primera vez que lo hacemos por acá y bueno, y la intención es poder llegar a la mayor parte de ustedes en esta conversación y bueno, y desde ya invitarlos a que si tienen alguna pregunta o alguna consulta que nos quieran hacer, nos pueden ir escribiendo en los respectivos muros y nosotros con gusto las iremos respondiendo. Como saben, si han visto la publicidad, la conversación de hoy se trata sobre las organizaciones en cuarentena, ¿no? Y los recursos humanos en este nuevo contexto laboral. Primero decirles que en la reunión de hoy me encuentro acompañado de Carla Ríos. Carla Ríos es la directora de Panamá, nuestra socia fundadora en Panamá de Reinventa Mundos. Mi nombre es Sebastián Mealla, para algunos que puedan no conocerme, yo me encuentro en Argentina y soy el socio fundador de Argentina y conforman el equipo también Valeria Taroco, que se encuentra en Chile, Diana Cabezas, que se encuentra en Estados Unidos, y Leonardo Ulloa, que es nuestro socio fundador de México. Y entre los 5 conformamos este equipo al cual le hemos puesto de nombre Reinventa Mundos, ¿no? Y un poco la conversación en la que queríamos entrar hoy, ya yendo al tema en sí, ¿no? Es plantear la situación de contexto que estamos viviendo hoy eh, dentro de las organizaciones, ¿no? Y lo que está transcurriendo en nuestro día a día con este contexto de cuarentena, ¿no? Y con mucho de esto que desconocemos, ¿no? En el sentido de que se conversa mucho en relación a la evolución de la pandemia, ¿no? A la curva, a si se va a aplanar, a si tenemos olas, si existen picos, ¿no? Y ninguno es como que tiene una precisión, ¿no? Porque esto es como que se ha vuelto un espacio de prueba y error, en donde en este espacio de prueba y error jugamos evaluando escenarios o posibilidades sobre el impacto final que puede generar esto, tanto a nivel económico como a nivel social, pero sin tener ninguna certeza, ¿no? Moviéndonos con pronósticos. En definitiva, desconocemos si realmente va a ser como muchos lo plantean, o cada uno tiene su versión, ¿sí? Pero no tenemos una certeza con esto, ¿no? Por otro lado, hay algunas cosas que sí sabemos y que por ahí tenemos un poco más en claro, que o sea, todos estamos viendo y estamos mirando cómo la economía hoy se encuentra frenada en muchos de los rubros, existe una caída en el consumo y esta Se habla de una necesidad de... recesión mundial, ¿no? Exactamente, una recesión que impacta y nos impacta a todos y esta necesidad de seguir con la cadena de pagos, ¿no? Seguir teniendo cierta liquidez para responder a proveedores, responder Sí. a empresas y a compromisos asumidos, ¿no? Entonces, eso sí sabemos que esa presión existe, sabemos que hay compromisos que tenemos que resolver y que tenemos que abonar, pero bueno, el contexto este nos atraviesa. También algo que tenemos en el contexto de hoy son estos cambios de hábitos, ¿no? El consumidor está empezando a cambiar hábitos en el sentido que se queda mucho más en la casa o se queda en la casa y esto lo está llevando a tener otros comportamientos de compra o otros comportamientos en lo que hace a su estado de ánimo o a su manera de ser, ¿no? Y estas nuevas formas de trabajo en las cuales también estamos entrando y la presencia del teletrabajo también en nuestros contextos, este hecho de tener que llevarnos el trabajo a la casa y tener que trabajar desde aquí, ¿no? Y como algo más que también sabemos es esta aceleración digital también que hemos tenido, ¿no? Esta aceleración en la transformación digital que por ahí muchos no estábamos acostumbrados a manejar ciertas plataformas y de repente tenemos que hacerlo ya, ¿no? Porque la empresa lo exige o porque la organización lo exige. Entonces, esto
dentro de las empresas y dentro de las organizaciones, por ahí lleva a vivir muchos tipos de estado de ánimo, ¿no? Estado de ánimo que muchas veces hasta por ahí cierran posibilidades en el sentido de generar algún miedo potencial, ¿no? En esta incertidumbre en la cual vivimos, o Ujú, por ahí inseguridad, ¿no? De saber para dónde ir, o de desconfianza en relación a decisiones que por ahí toman otros, porque vos viste este contexto ha hecho que los líderes políticos tengan que tomar cierta preponderancia y tengan que tomar ciertas decisiones por toda la comunidad o por todo un país, ¿no? ujú. Entonces, ante esa situación, también nos puede generar algún tipo de desconfianza de si estarán tomando el rumbo correcto o no. Entonces, digamos que son estados de ánimo que rondan en nuestro ser, y esto del querer por ahí que se termine ya, o el no saber cuándo se termina, ¿no? Así que bueno, esto, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Carly? ¿Cómo lo No, escuchás vos a esto que traigo? yo lo que veo o lo que me parece que se está dando en estos momentos, a partir de esto de lo que vos decís, de lo que sabemos y lo que no sabemos, y específicamente del papel de recursos humanos dentro de la organización y la organización en sí, tiene que ver con dos caras de una misma situación. Perdóname, no sé si hay un eco, no sé si vos lo Sí, escuchás. es como un eco que no sé si... Ahí está. Bueno. Ahora sí. Yo lo veo como dos caras de esta misma situación en la que estamos pasando, ¿no? Y que tiene que ver con, a ver, una de esas caras, como yo lo llamo, tiene que ver con las decisiones de la organización que tienen que ver con el negocio, ¿no? Con la estructura, con los procesos. Por ejemplo, hablamos de los protocolos, no sé si me... ¿Estás ahí, Seba? Sí, te escucho. Sí. Ok, ok. Ah, porque en el Zoom estás sin la cámara. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí te veo. Bien, te decía que entonces una de las caras de esta moneda tiene que ver, o de esta situación tiene que ver con el tema de los procesos, con las decisiones de la estructura de la organización, del negocio en sí, ¿no? Por ejemplo, todos los protocolos que se tienen que implementar a partir de ahora, que están, digamos, que son parte de la normativa para poder continuar con el negocio. Esto de lo que vos hablabas del teletrabajo, ¿no? Por supuesto que en esto del teletrabajo va a depender también del tipo de organización, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, no sé, los que ofrecen un producto, una fábrica, una industria, donde tienen una menor elasticidad o adaptabilidad en cuanto al teletrabajo, ¿no? Y donde de repente pueda tener parte de su organización haciendo teletrabajo, pero hay parte de la organización que en realidad no puede hacer teletrabajo, que necesita ir a su espacio. Vos hablabas, o habíamos hablado anteriormente, de que de estos dos tipos de organizaciones. Después otro tipo y las más comunes, ¿no? ¿Qué hacemos ahora para continuar con el negocio? Por ejemplo, no sé, ¿qué hacemos con la gente si el negocio se reduce? Si mandamos de vacaciones a las personas, si tenemos que pensar en una reestructuración, si tenemos que pensar en una reducción de salario o una reducción de horarios, o sea, la reducción de salarios que viene de la mano de la reducción del horario. Y si tenemos que definitivamente como última instancia pensar en una reestructuración que implica achicar la estructura o la planilla, vamos a decir. Ese sería como una parte, ¿no? de esto, todo lo que tiene que ver con procesos, con el negocio, pero hay otra parte, y vos lo mencionabas recién, que tiene que ver con los estados de ánimos. Y tal vez esta parte, yo creo que ahora recursos humanos es que lo está empezando a darse cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Porque dentro de los estados de ánimos, ¿qué tiene? O sea, recursos humanos sí definitivamente tiene que hacerse cargo de esta parte, de entender de que estas organizaciones están formadas por personas, y que estas personas están siendo atravesadas por los estados de ánimos.
estos estados de ánimos que tienen que ver con el aprendizaje en los que nos encontramos todos, ¿no? Y me incluyo. Yo también formo parte de una organización y entonces es nuevo esto de, donde por ejemplo se pierde se borra el espacio de hasta dónde es la empresa y hasta dónde es mi mundo personal, donde entra la escuela de los niños, si tengo niños, donde entra mi entretenimiento más allá de lo laboral, o si tengo además otro tipo de compromisos más allá de lo laboral, ¿no? Entonces, eso genera estados de ánimos. Y a mí me gustó algo que el otro día que estábamos hablando con vos, Sebas, vos mencionabas, lo que pasa dentro de la compañía y lo que pasa fuera de la compañía, pero que termina impactando. Y estamos hablando justamente de estos estados de ánimos que tienen que ver con esta situación de aprendizaje en la que todos nos encontramos en menor o mayor medida, porque dependiendo de la organización en la que esté, hay organizaciones que, lejos de estar en una situación de pensar en una reducción, por el contrario, ¿no? O sea, toda crisis es momento de oportunidad y hay organizaciones que hoy tienen una mejor performance que el año pasado incluso. Y este tipo de organizaciones, para las personas que trabajan para esas organizaciones, no es que tienen tiempos libres o espacios libres en los cuales hoy no saben cómo ocupar su tiempo dentro de la empresa, sino que al contrario, tienen mayor cantidad de trabajo. Y el estado de ánimo no pasa por qué va a pasar conmigo y con la organización y con el trabajo que estoy teniendo, sino cómo yo puedo seguir trabajando con un ritmo de trabajo igual o incluso mayor al que venía teniendo dentro de este nuevo espacio en el que me encuentro. Donde ahora no solamente soy empleada, sino también tengo que ayudar o de alguna forma ser maestra o acompañar a mis hijos en la escuela, a través, en la escuela en casa, y también en esta situación, y es mi caso, y lo menciono porque es mi caso concreto, donde antes por ahí podía tener la ayuda de una persona, una niñera, una persona que me podía ayudar en la limpieza, y hoy ante esta situación, dependiendo del país en el que estamos, fase 1, fase 2, dependiendo, pero hay muchas personas donde hoy no tienen esa ayuda que antes sí contaban. Y entonces esa persona, en un ritmo laboral que no se disminuye, por el contrario, puede quedar igual o mayor, tiene más responsabilidades. Eso impacta en el estado de ánimo, y si pensamos el estado de ánimo como lo que motiva a hacer o no hacer, impacta directamente en el hacer. ¿Cómo lo ves vos, Seba, lo que te estoy mencionando hasta ahora? ¿Qué pensás? Que ahí te veía que estabas haciendo así. Sí, sí, te escuchaba atentamente y bueno, y también considero de mucho valor que puedas traerlo y llevarlo a esto que está haciendo hoy tu experiencia propia también, Claro. que en definitiva es un poco esta idea, ¿no? De decir que lo particular que tiene esta pandemia es que nos atravesó a todos, ¿no? O sea, nos Así es. atravesó a todos en todos los lugares del mundo y nos encuentra parados en estas situaciones nuevas, aunque ya no tan nuevas, pues en muchos de los lugares ya llevamos más de 100 días con esto. Por acá sí. Entonces, entonces de repente algo que por ahí decimos es nuevo ya no es tan nuevo, ya un poco nos vamos acostumbrando. Estamos más adaptados también, ¿no? Como... Claro, claro. Y, y llevándolo un poco a la charla o a lo que nos convoca hoy es justamente el rol, ¿no? Que tiene que cumplir alguien que se desempeña en un papel de recursos humanos dentro de una empresa, ¿no? Correcto. Depende del tamaño de la empresa, hay empresas que lo tienen al departamento, hay empresas que no lo tienen, ¿no? Y por ahí alguna persona o el mismo gerente cumple esta función, ¿no? De decir, bueno, cumplo mi rol de recurso humano y a la vez gerencio mi organización.
o como te decía, el rol está asignado, pero ese rol que está asignado por ahí para cumplir ciertas tareas duras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Duras en el sentido de que es un departamento de recursos humanos que está solamente para liquidar sueldos, por ejemplo, ¿sí? O para controlar la asistencia o la inasistencia del personal al trabajo, las tardanzas. Entonces no va por ahí a esto que puede referirse a la construcción de competencias, ¿no? O de habilidades en el trabajo, o este nuevo desafío puntual, ¿no? Y vos lo traías a esto de que por ahí la empresa, por un lado, tiene que sostener ciertos procesos, ¿sí? O tiene que Exacto, lograr que la empresa, de alguna manera, o la organización siga funcionando como si nada hubiera pasado, ¿no? O sea, seguir como lo usual, ¿no? Y por otro lado, tiene que sostener la motivación y lo que el estado de ánimo, como bien conversábamos, el estado de ánimo de los trabajadores que la conforman, ¿no? claro. Entonces, desde ese lugar, esta persona de recursos humanos es como que se mete al medio de las dos, ¿no? Al Así es, medio en está el en la sentido de que tiene que lograr que el trabajo se siga cumpliendo con los mismos objetivos o con mitad. los mismos estándares, y por otro lado necesita sostener estos estados de ánimo en estos trabajadores o colaboradores que están trabajando desde la casa. Y quiero saludar a algunos que se nos van uniendo. Bueno, Nico Montiel se está conectando en Instagram. Hola Nico. Gracias. Claro, también. Valeria, Belén, Joaquín de Stratford, mi profe de inglés, también anda dando vueltas por ahí. Así que un gusto que estén conectados hoy. Valeria también, Silvano Pinto que estaba por ahí, y Cristina Zambra se conectó en Facebook, y bueno, y Vale Taroco también está, nuestra socia de Chile, está también conectada. Conectada. Bueno, Qué bien. gusto saludarlos a todos. ¿Qué pensás, Carly, de esto que te traigo? Sí, yo lo que pensaba es que, digamos, tampoco es nuevo, tal vez es una tendencia que se viene dando desde hace varios años, desde hace ya años, esto de que la responsabilidad de recursos humanos tiene que ir cada vez más, no solamente con el tema de las planillas, del presentismo o de los temas que hablábamos antes, que tienen que ver con los procesos, con los protocolos o digamos, con los temas de negocio o que impactan directamente en el negocio de la organización, sino que también cada vez más se tienen un rol fundamental en esto de hacerse cargo de los estados de ánimo de las personas que integran esa organización. Porque si pensamos que la organización es, al final, es una red de conversaciones entre personas, tal vez en lo que llamamos la vieja escuela estaba más enfocado al tema de resultados y de cómo optimizar los resultados del negocio, de la organización, sin tener en cuenta a la persona que está detrás de todo ese hacer o detrás de todo ese resultado. Y yo creo que toda esta situación ha sido como un catalizador o un acelerador, y un tomar conciencia y dimensión de la real responsabilidad, o no de la real responsabilidad, sino de hasta dónde va, tal vez digamos, dimensionar el impacto que tiene el rol de recursos humanos en el hacerse cargo de los estados de ánimo de las personas que lo integran, ¿no? O sea, con toda esta situación. Y ahí entran como cosas en las que van más allá de estos procesos y de esto que hablábamos anteriormente, de, por ejemplo, recursos humanos tiene que asistir o ayudar a que las personas acompañar en esta adaptación y en este dejar de resistirse a lo que está sucediendo. Porque como vos decías al principio, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos
si vaya a haber un rebrote, no sabemos si mañana nos manden de nuevo a fase 0 o a fase 1. Hay muchas cosas que lo que es urgente es que nosotros y las personas de los equipos y las personas que integran las organizaciones no se encuentren en un estado de ánimo de resistencia, porque eso impacta directamente al resultado de la organización. El estar yo en resistencia o en negación con lo que está sucediendo, definitivamente genera en mí un estado de ánimo que va a tomar ciertas acciones o dejar de tomar ciertas acciones, y eso va a impactar en el resultado, en lo que es el resultado de hoy, que va a ser la meta de la semana o la meta del mes, y que eso va generando el resultado de la empresa, ¿no? El acompañar también a los líderes o que tienen a cargo estados, que tienen a cargo equipos, desarrollar las habilidades que sean competentes para entender que sus equipos están siendo atravesados, como vos decías, por toda esta situación, y están siendo atravesados por estos estados de ánimos. Por ejemplo, es todavía normal y común el encontrar líderes dentro de las organizaciones, y es lo que conversábamos hace un tiempo atrás, Seba. Es todavía común encontrar personas que solamente que tienen a cargo equipos y que solamente hablan de resultados con sus equipos. No se interesan por cuáles son las condiciones en las que en estos momentos están trabajando esas personas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones. Y solamente hablan de las tareas y de los resultados. Entonces eso genera, adicional a la situación en la que se puede encontrar una persona de su equipo, genera esta, no sé cómo llamarlo, esta situación particular que puede afectar la relación entre el líder y la persona del equipo. ¿Cómo lo ves a esto? No sé si te suena, Seba. Sí, bueno, voy a traer tu conversación desde esta mirada que vos lo comentabas al principio, de organizaciones que por ahí pudieron adaptarse, ¿no? Ajá. Que lograron rápidamente transformar o rápidamente pudieron hacer teletrabajo, ¿no? Es decir, una empresa de software, por ejemplo, ¿no? Claro. Que trabajaba en la oficina y de trabajar en la oficina dijeron, bueno, vamos a la casa, entonces me llevo la notebook que tengo en la oficina, un transporte, como hablaba con un amigo que está en el rubro, me llevan la computadora, me llevan la mesa, me llevan la silla, me llevan el ordenador de papeles que yo tenía, y bueno, y sigo haciendo lo mismo que hacía en la oficina, pero ahora lo hago desde mi casa. Exacto. Entonces, esa era como la situación de decir, bueno, ok, teletrabajo, perfecto, teletrabajo, me mudo a mi casa y puedo seguir al mismo nivel. Pero hay ciertas actividades, como vos bien traías esto de la elasticidad y la inelasticidad, ¿no? Como visto la posibilidad de adaptarme rápido a esto o no poder adaptarme tan rápido, como es el caso de por ahí empresas industriales, que, a ver, Claro. la única manera de construir autos, o si estoy en el agro, ¿no? La única posibilidad de cosechar es estar en el campo trabajando, Claro. ¿no? Y con las máquinas, subido a la máquina. Entonces, en el momento que me dicen tengo que ir a la casa, son dos alternativas: paro la producción o sigo Claro. con los riesgos que esto implica, ¿no? Entonces, por ahí el rol, en este sentido, que también toman los recursos humanos, de todos estos protocolos, ¿no? Que han ido saliendo, ¿no? Estos protocolos nuevos que también se suman al lenguaje nuestro, que de repente ahora ya todos hablamos de protocolo, o que para que se active lo que yo hacía en la empresa necesito que se cumpla un protocolo, ¿no? Y dentro de lo que se consideraban por ahí ciertas actividades esenciales que siguieron, sobre todo temas de salud, el hecho de poder también desde recursos humanos cuidar a los trabajadores que tienen que seguir yendo porque son una actividad esencial o porque la actividad no puede hacerse de otra manera que no sea yendo a la empresa. Entonces, el poder también trabajar con esos estados de ánimo, porque también te encontrabas con situaciones de
personas, y te encontrás con situaciones de personas que también tienen como cierto miedo de decir, hay un riesgo de contagiarme, Claro. ante esta incertidumbre que La tenemos, ¿no? preocupación que eso Entonces, le recursos genera. humanos también se mete en esta conversación. Y yendo a tu apreciación, en concreto esto de la casa y del trabajar desde la casa, ¿no? Por ahí, y si vamos a estas empresas de software, los objetivos y los resultados, y como por ahí es medio cercano a tu situación puntual, y si querés podés ampliar después, en base a tu experiencia, y a la mía también, ¿no? Porque yo en mi trabajo puedo seguir desde la casa, ¿no? Entonces, Claro, por ahí no cambió el objetivo que teníamos laboral, ¿no? O sea, el objetivo laboral, qué sé yo, como Reinventa Mundos, sigue siendo el mismo que el que era antes, y es más, nosotros como estamos en 5 países distintos, esta virtualidad ya la teníamos, ¿no? Y estamos exacto. acostumbrados. Ahora lo Era que parte. cambió es el hecho de estar en la casa, ¿no? O sea, hoy en día, está bien, yo laboralmente sigo con mi mismo objetivo, pero no puedo salir a la calle, ¿no? O Exacto. sea, quiero ir a tomar un café, que a mí me encantaba irme a tomar un café. Bueno, ahora en Jujuy están de nuevo habilitándolo, acá en Jujuy, Argentina, de poder ir a la confitería a tomar un café, pero esto era una práctica habitual mía. Entonces, obviamente que esta situación afectó a mi estado de ánimo también, del decir, estaba Totalmente. empezando a salir a caminar y de repente tuve que dejarlo porque se volvió de nuevo el protocolo entonces, o a la fase uno, ¿no? Ahora de vuelta estamos volviendo a salir, pero ya con más precaución, con más miedo, porque los contagios aumentaron, ¿no? Pero en definitiva, y volviendo al tema del recurso humano, la situación de objetivos por ahí no cambió, pero la situación de la casa y el estado de ánimo que se construye en la casa sí. Y ese Exacto. cambio también es algo que como departamento de recursos humanos o como gerencia, en el caso que no tengo un departamento de recursos humanos, necesito hacerme cargo de alguna manera para sostener esa productividad con lo que la organización Totalmente. tenía, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Así que, Y esto de lo que vos decís, a eso es lo que yo me refería, como que de repente ya hace años que recursos humanos está tomando este camino, ¿no? Yo lo que creo es que hoy se hace más necesario que nunca el poder darse cuenta de que recursos humanos puede hacerse cargo. Porque y acá de nuevo, acá estoy aprovechando mi propia experiencia. Por ejemplo, eh, personas que tienen niños y que no se encuentran por esta situación de cierre de fases en la que se encuentren, no se encuentran con la persona que habitualmente ayudaba en la casa, ¿no? Sea la niñera o la persona que limpiaba la casa. ¿Cómo hace una persona que tiene que hacerse cargo al mismo tiempo de atender una reunión de trabajo y atender a su niño? Eh, y la pregunta es, ¿debería hacerse cargo recursos humanos de eso? No lo sé. Es una buena pregunta. Pero lo que tengo sí algo para sé, aportarte en esto. a ver, decime. Bueno, gracias. En esto que estábamos leyendo, y solo para sumarte un Sí, cachito, leía que, bueno, ya existe hace mucho, pero ahora está reflotándose de nuevo el tema de los beneficios flexibles, ¿no? exacto. Y los beneficios flexibles, por ejemplo, decirte, bueno, en la casa no está solo el trabajador, o sea, el trabajador ponele comida en la empresa, Claro, ¿no? Entonces, bueno, de repente ahora come en la casa y la empresa se hace cargo de la comida de ese trabajador. claro. Se sigue haciendo cargo al mismo nivel que lo hacía antes. Ahora, si el trabajador no está solo, tiene que darle de comer también a la familia, por ejemplo, tiene que llevarle un plato de comida, o si plantea una actividad lúdica o un espacio de recreación, esta persona vive sola para hacer este espacio de recreación o el wellness del empleado, ¿no? Como Sí. se habla Ajá, hoy sí, del, sí, del sí. yoga del empleado, como bueno, que vos contabas el otro día que te lo pones y vos por ahí no entras, Claro. pero pero bueno, entonces, recursos humanos también tiene que estar mirando eso, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera empiezo a flexibilizar estos beneficios?
¿no? Bueno, eso quería sumarte a lo que Sí, traía. totalmente. Y yo creo que toda esta situación es un espacio de aprendizaje también para darse cuenta en el que el Departamento de Recursos Humanos de las diferentes organizaciones empiezan a darse cuenta del impacto, lo que vos decías, ¿no? Esto de darse cuenta que al final el estado de ánimo con el que llega un trabajador a sentarse a su oficina, casa, escuela, que hoy es el mismo espacio, eh, impacta definitivamente en la productividad, impacta definitivamente en el resultado de ventas de la organización, eh, impacta definitivamente en la relación que las personas tienen dentro de los equipos con sus colegas y con los líderes de esos equipos. Entonces, yo creo que recursos humanos es el, como vos decías, es el departamento que está en la mitad, en el medio, o sea, entre todo lo que tienen que ver con las decisiones eh, que afectan a la productividad y que van en pos de la productividad y del resultado y de la continuidad del negocio, que tiene que ver con eso que hablábamos antes de los procesos, pero también de esta parte eh, y a mí hay una frase que Diana, una de nuestras socias, siempre dice, ¿no? Se trata de humanizar a la organización. Creo que toda esta situación nos ha mostrado la vulnerabilidad que tenemos todas las personas, desde el CEO hasta el jefe, hasta el líder del equipo, el gerente que tiene a cargo, al mostrar los espacios que antes eran digamos, estaban, eh, no sé cómo llamarlos, tácitos, que no eran visibles ante el resto de la organización. Y hoy son visibles. Hoy las personas trabajan desde el espacio que puede ser su habitación, su oficina, su sala del comedor, y eso muestra una faceta mucho más vulnerable de las personas. Y eso es una enorme, es una tremenda oportunidad para generar compromiso dentro de los equipos. Eh, y yo creo que Recursos Humanos está aprendiendo esto y se está dando cuenta de esto, eh, de trabajar al final en la cultura de la organización, ¿no? De que la organización, más allá de los resultados, son personas que se coordinan entre ellas y que los resultados que hayan tienen que ver con el estado de ánimo que tienen esas personas. No sé Sí, si... sí, sí, sí. Y esto de la humanización que traías, justamente sí, claro, yo ahora estoy conectado en mi casa, entonces es probable que pase, o mi señora o mi hija pasen corriendo por atrás, Claro, ¿no? claro, claro, Eh, y por ahí están conociendo un ambiente de mi casa, y por ahí eso exacto, antes no se daba, ¿no? Porque estabas en la exacto, oficina, estabas en la empresa y no conocías ese trasfondo, que por ahí decía, ah, mira, tenés esa planta, o qué así lindo tu es, cuadro de atrás, ¿no? O claro, qué pasa que no lavaste los platos, claro. porque te estás Oh, conectando de la cocina, exacto, entonces de repente eso empieza a hacerse público, y también tenés aquellos que se conectan en pijama, ¿no? Entonces por ahí están trabajando en la casa y muestran de la cintura para arriba, y no muestran que abajo están en pijama. Entonces, y en definitiva, es justamente esto de las personas, ¿no? De que somos seres humanos, y la importancia de la conexión y del mirar en esta vulnerabilidad, que estamos todos en la misma. Estamos todos pasando este espacio, y no solo el hecho de que esto se está mostrando, sino el hecho de ponerlo en valor, ¿no? Es exacto, decir, esto que está pasando hace que de repente yo no conocía a tu familia y ahora la conozco, porque te correcto, conectás y pasó tu hijo, y yo te digo, a ver, mostrame tu hijo. Justo coincidimos con Carla, que tenemos bebés chiquitos los dos, ¿sí? sí, Y, y de repente por ahí en la oficina no lo conocía, pero cuando pasó por ahí me lo mostraste, y entonces el poder darle un valor a eso, y a que sirva también para generar mayores resultados en la organización, ¿no? Porque si yo te conozco más,
si yo llego a un nivel de confianza en donde puedo conversar de situaciones de tu cotidianeidad y sé que vos tenés a alguien en mí que te escucha ante esa situación y yo tengo a alguien en vos que también me escucha, entonces podemos conversar desde otro lugar, ¿no? Podemos conversar Totalmente. desde la Un confianza. espacio de comprensión y de generar confianza, ¿no? Y que eso es Exactamente. parte de la cultura de la organización. Y que te lleva a resultados, sin lugar a Totalmente. dudas, Por eso ¿no? digo que Te lleva a resultados. es una tremenda oportunidad, una gran oportunidad para recursos humanos para trabajar en esto, ¿no? En la cultura de la organización. Como vos decías y hablabas recién, nosotros que tenemos hijos chiquitos, y es así como se construye la confianza dentro de los equipos, si vos te pones a pensar. ¿Cómo construís confianza, por ejemplo, no sé, con alguien con el que trabajás, pero que lo veías en la oficina de tal hora a tal hora y de lo único que hablaban era de, ¿hiciste el reporte? Bueno, sí, necesito este reporte o no sé. O para mañana tenemos que tener esto listo. La construcción de confianza hoy en este espacio es más fácil de generarla. La construcción de generar ese espacio de intimidad entre las personas de los equipos, incluyendo a los líderes, de mostrarse vulnerables, de mostrarse comprensivos ante la situación porque la estamos viviendo nosotros en carne propia, cada una de las personas. Es un gran momento para trabajar eso de lo que venimos hablando todas las consultoras al final, ¿no? Que nos dedicamos a esto y es trabajar en la cultura de la organización, en una cultura de compromiso, en una cultura de generar confianza entre las personas. Por eso digo, y vos lo mencionabas antes, recursos humanos al final está en el medio, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y también el trabajo este implica, eh, llevándolo a otro ámbito y quizás más a la parte de procesos, ¿no? Que también ha pasado en muchas de las organizaciones que hay muchas tareas que se hacían y que hoy por esta situación de pandemia ya no se pueden hacer más, ¿no? Entonces, Claro, la habilidad de recursos humanos también está en decir, bueno, a ver, ¿cómo reasignamos junto con la persona de procesos? ¿Cómo podemos llevar a alguien que hacía una tarea a que haga una tarea B o que apoye a algo que hoy sigue funcionando, ¿no? Porque también te pasa eso, ¿no? De que, bueno, a ver, la actividad que vos hacías, bueno, no estamos atendiendo al público, no claro, atendemos. Entonces, la habilidad también de reasignar ese puesto o de aprovechar también para, no sé, ordenar algo que está pasando en la organización o tener esas reuniones que veníamos postergando y poder exacto. generarlas ahora, ¿no? En este espacio que tenemos, o inclusive también el hecho de capacitar, ¿no? Y de plantear, bueno, la capacitación no tiene que parar, entonces, ¿qué mejor momento que este, y más con la oferta que tenemos dando vuelta, de aprovechar y tomar alguna línea de capacitación, qué sé yo, en inglés, Claro, sí. en alguna habilidad que necesites desarrollar, o inclusive en este trabajo que también nosotros hacemos, ¿no? De poder generar estos estados de ánimo y el aprender a generar resultados en estos contextos, ¿no? Sí. Entonces también es esa habilidad de adaptación y de decir, bueno, nos reasignamos y te apoyo en esto. Vos recién decías, bueno, son nuevas conversaciones las que se abren, porque por ahí hoy puede existir una conversación de reducción de sueldo, pero esa conversación de reducción de sueldo, la habilidad de la persona que está en recursos humanos es justamente poder trabajar en conjunto con toda la comunidad de la empresa y el poder mostrar que se está haciendo esto porque el contexto cambió. Ya Exacto. no es el contexto con el que veníamos antes. Inclusive, el otro día leía uno de estos estudios que estábamos trabajando y decía el tema de los sindicatos, por ejemplo, un 60 o un Ujú. 70% de los sindicatos se han abierto a tener conversaciones, a adaptarse a la comprensión de la situación de la empresa y a fijar acuerdos, ¿no? Entre organización y empleado, justamente para buscar este sostén o para
generar espacios de ideas para que la organización se convierta o se reinvente o se transforme en este contexto nuevo, ¿no? Y inclusive algunas han pasado más allá, porque, no sé, yo siempre traigo esto de los barbijos, o traigo el espacio del delivery, por ejemplo, que el delivery ha crecido muchísimo, ¿no? El Claro, hecho de llevar en este cambio de comportamiento de la gente, de empezar a comer en la casa, entonces, cómo se ha revalorizado la figura del delivery. Entonces, esta rápida adaptación de decir, bueno, a ver, como empresa tenemos que comprometernos entre todos, como sindicato, vos sindicato me tenés que ayudar. Estado, también tengo que poder conversar con el Estado, poder decirle, bueno, mira, voy a necesitar soporte, voy a necesitar ayuda en esto. Y el Estado también me va a preguntar, porque probablemente yo pueda aportarle algo a la administración pública para que me permita o le permita a ellos también tener ciertas referencias o ciertos criterios a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, yo también estoy vinculado al comercio exterior, decisiones que tienen que ver con el comercio exterior, qué sé yo, si hacer una claro. plataforma de traspaso de mercaderías o si conviene o no conviene. Entonces, creo que en estos tiempos y en estos momentos es donde más se tiene que reforzar este espacio o esta situación de comunidad, ¿no? De Ujú. empezar a mirarlos como comunidad y de empezar a construir desde un espacio de red, ¿no? De red Claro. entre lo que tenemos y entre lo que somos. Mm. Y de vuelta, yendo en esta conversación a recursos humanos en su rol, ser el articulador de que estos espacios de conversación se Claro. generen, ¿no? De conversaciones y de canales, permitime agregar también, de canales de comunicación claros también, ¿no? Donde haya una comunicación clara. Porque mientras vos mencionabas esto, a mí se me venía a la mente también y otra cosa que hemos conversado en otro momento y que tiene que ver con ser, ser claros con los equipos, con las personas, ¿no? De repente esta situación de pandemia y sobre todo cuando vos te referías a ciertos tipos de organizaciones que donde no se puede solucionar como una empresa de software, donde simplemente agarra la laptop y la persona, el colaborador se la lleva a la casa y listo. No donde ¿qué pasa con esas organizaciones donde, ok, hay evidentemente una parte de la compañía que puede trabajar desde la casa, puede hacer teletrabajo, pero hay otras personas o hay otras personas que tienen que tomar ciertos riesgos, vamos a llamarlo, ¿no? Riesgos en cuanto a la pandemia. ¿Y qué estado de ánimo genera eso en las personas que les toca salir a la calle y arriesgarse? eh, ¿Qué está haciendo la organización para hacerse cargo del estado de ánimo que le puede llegar a generar a esa persona? Eh, eh, que puede decir, ¿por qué a mí me toca hacer esta tarea y hay otras personas que están muy cómodamente desde su casa? Por ejemplo, ¿no? Estoy llevando ejemplos, pero que pueden ser reales. Entonces, es ahí donde también la comunicación clara y transparente de parte de recursos humanos se vuelve fundamental también, donde abrir esos espacios, esos canales de comunicación y también de conversación, donde esa persona pueda decir, bueno, pero ¿por qué a mí me eligieron para hacer esta tarea? ¿Por qué yo no puedo estar haciendo la tarea que está haciendo otra persona, por ejemplo? Entonces, eh, eso también es parte de las situaciones en las que hoy se encuentra recursos humanos en todo esto. Seba, no sé si querés agregar algo más, porque yo creo que más o menos ya hemos abordado los temas que queríamos comentar y compartir. Sí, la verdad que está siendo una conversación de mucho valor. Gracias a todos, de nuevo, a todos los que se están conectando y en las distintas redes se van sumando. La verdad que es un gusto que estén y que participen de esta conversación de alguna manera. Y yo por ahí agregar a todo esto que traías, el tema de la administración de los horarios también, esto del hecho de estar en la casa, ¿no? Un poco también como para agregar entre lo que vivimos y los toques de color que tiene este teletrabajo, ¿no? En el sentido de que también
recursos humanos tiene que cuidar de que no, por ejemplo, no mandar una tarea o algo a hacer a las 10:30, 11 de la noche, porque a veces está pasando, como estamos en la casa, un Claro. día feriado también, bueno, el día feriado por Hoy, ahí por ese ejemplo, negocio en un poco más. Argentina, ¿no? Hoy es feriado allá en Argentina. Claro, hoy es feriado en Argentina, entonces vos decís, bueno, hacer una reunión a las 11 de la noche y no. A ver, Claro, respetemos más o menos, o mandar un WhatsApp, bueno, como tenemos ahora el WhatsApp del grupo de trabajo, de claro, repente ahora empezamos a mandar WhatsApp a las 11, 12 de la noche, porque, no sé, el gerente ordena sus ideas a esa hora, claro, ¿no? Entonces, como las ordena a esa hora, empieza a escribir 12 de la noche y empieza a mandar el orden del día de lo que quiere que se haga mañana. Entonces, WhatsApp todavía no te permite escribir y postergar el mensaje, sino que tenés que lo claro, escribís y se manda en tiempo real, distinto a un mail, por ejemplo. Entonces, por ahí también tener esas consideraciones que está bien, que estamos en la casa, pero el estar en la casa no significa que puedo o que se puede tomar todas las atribuciones, porque justamente también hay que cuidar todo esto que hacemos en la casa, ¿no? Tenemos que estar claro, con nuestros hijos. claro, Entonces, el cuidar también que la persona o el colaborador está en la casa, pero también necesita tener su espacio, necesita que se respeten estos horarios. Y si claro, se va a escribir fuera de hora, bueno, por lo menos consensuarlo, decir, bueno, a ver, ¿están todos de acuerdo que las reuniones de trabajo las hagamos a las 11 de la noche para que el día nos rinda más? Bueno, será una conversación a abrir y claro, una regla de juego a fijar con los colaboradores, pero sí me parece valioso eso. Y también el hecho de por ahí no exagerar en el bombardeo de canales, porque a veces vos decís, me contacto por mail, me contacto por WhatsApp, me contacto por Facebook, me contacto por Instagram, y empiezo a bombardear de mensajes por un montón de canales, y en definitiva termino perdiendo al colaborador, el colaborador se termina mareando. Entonces, también está bueno elegir por ahí algún canal específico que sea el canal en donde se va a transmitir la mayor parte de la información o que va a servir de vínculo para este trabajo, ¿no? Entonces, todo esto de nuevo, lo que buscamos es integración, ¿no? De alguna manera, empatía con los colaboradores, claro, ¿no? El hecho de identificar que estamos todos metidos en esto y la construcción de este estado de ánimo y las conversaciones entre todos, y me encantó esto que trajiste también vos de la libertad de poder abrir las conversaciones que yo necesite abrir, ¿no? claro, De que yo sé que la empresa a mí me permite contar lo que me pasa y puedo traerlo y por ahí adaptar estos beneficios flexibles o, o responder a algún requerimiento que por ahí para la empresa puede ser mínimo, pero que a mí me cambie la vida o me cambie la manera de hacer claro, en las tareas que realizo. Y el hecho de también reconocer eh, que gracias a esto que decíamos de la pandemia, pudimos dar el salto de trabajar en la casa y que muchos lo querían, entonces el hecho de que lo estemos probando y también el hecho de pensar que probablemente esto vino para quedarse, ¿no? O sea, exacto. hoy lo estamos haciendo y, y ya lo estamos probando y este regreso de la pandemia hemos visto que va a ser paulatino en muchos casos, entonces Ujú. también aprender a convivir con esta situación, a adaptarnos y también a ver las oportunidades o las posibilidades que esto trajo, ¿no? Y Eso yo sería. simplemente también como para sumar a eso que decís y resumir un poco lo que hablábamos antes, yo creo que esta situación es una gran oportunidad para que recursos humanos pueda trabajar con toda la organización, la cultura organizacional, creando un espacio más humanizado, como decíamos al principio, más humanizado en el sentido de crear equipos donde puedan estar estos espacios de conversación, donde haya confianza, donde el equipo se sienta comprometido eh, y donde el generar este espacio o este equipo comprometido, con confianza, eso es lo que va a traer resultados a la compañía. Eh, entonces yo creo que es un gran momento para poder trabajar
la cultura organizacional, en todo tipo, desde las organizaciones, como vos decías al principio, las que solamente ha cambiado que se llevan la laptop a la casa, y también aquellas otras, como podría llegar a ser, no sé, como vos decías, una industria que construye autos, una automotriz, agropecuaria, o no sé, un hospital, donde ahí también evidentemente habrá partes donde puedan trabajar desde la casa y a lo mejor un consultorio pequeñito, y otras donde no, definitivamente hay que ir al espacio de trabajo. Entonces, todo esto es una gran oportunidad para poder trabajar esa cultura de la organización, creando espacios colaborativos de confianza, eh, y donde las personas, en este espacio que todos nos estamos mostrando de alguna manera más vulnerables, generar esa intimidad y esa colaboración, ¿no? Sí, sí, me parece genial. Y bueno, y sí me parece también que con esto podemos ir cerrando. Recordarles, recordarles a todos que, bueno, que somos el equipo de Reinventa Mundos, ¿sí? Sebastián Mealla hablando desde Argentina, desde Jujuy, Argentina. Carla Ríos desde Panamá. Y de nuevo reiterar nuestro equipo, que es Dayana Cabeza, que está en Estados Unidos, Leonardo Ulloa, que está en México, y Valeria Taroco, que están en Chile. Juntos hacemos Reinventa Mundos y trabajamos sobre parte de estos temas que hemos estado conversando hoy, ¿no? Así que los invitamos, si quieren conectarse o si tienen dudas o quieren compartirnos sus inquietudes sobre lo que les pueda haber provocado la conversación de hoy, que lo hagan. Tienen nuestros canales, tienen el Facebook, tienen LinkedIn, nos van a encontrar por ahí. Y si no, nos pueden escribir a info@reinventamundos.com y con mucho gusto vamos a abrir conversación con ustedes. Por mi parte, Carly, agradecerte la conversación de hoy, la he disfrutado mucho. Yo también. Y poder abrir este espacio de conversación con todos, que es un poco también lo que nos hemos propuesto como equipo, de poder traer estos temas a la comunidad y que por ahí son temas tan necesarios para conversar hoy, ¿no? Así es. Bueno, de mi parte muchas gracias también, súper agradecida por el espacio, por el tiempo, y bueno, a todos los que nos han estado acompañando a través de Facebook y de Instagram, muchas gracias, y bueno, seguimos viéndonos por las redes. Listo, gracias a todos. Bueno, y Belén nos está saludando por ahí. Felicitaciones, chicos, dice, gracias por abordar estos temas y compartir. Gracias a vos, Belén, por conectarte y estar presente en la conversación. Bueno, nos vemos, Carly. Un gran cariño a todos. Igualmente, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao.